Vamos a compartir el PDF. Un momento que soy lento. Mientras yo trato de compartir eso, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante? Compartir. Bien. Avíseme si se está viendo, si no se está viendo. ¿Se ve? Sí, profe, se ve bien. Bueno, buenísimo. Entonces, hoy vemos a Agamben, que estaría en relación con Foucault, y vemos a Balívar. Y la clase que viene veríamos a Butler, bien, y en la próxima clase a Klimilka, Donaldson y Edmundson. Entonces, empecemos con Agamben. Bueno, Agamben está vivo, nació en el 42 y sigue vivito y coleando. ¿Qué podemos decir de él aparte de todos los títulos que tiene encima? Bueno, una cosa interesante es que fue el editor de las ediciones italianas de los textos de Benjamin y él encontró un texto que se consideraba perdido de Benjamin, que son las 11 tesis sobre la historia, que nosotros un poco hemos visto cuando vimos el marco teórico de Walter Benjamin a la hora de pensar la historia de lo político y su aspecto histórico, ¿no? Es Benjamin quien encuentra estos textos y los actualiza, lo cual es como una lectura de primerísima mano que le da ya un estatus a Walter Benjamin bastante significativo, más allá de todos sus pensamientos que se lee o se discute hoy en día. Actualmente trabaja en la Universidad de París y bueno, es un profesor que se dedica a eso. Bien, empecemos por el principio. El problema de la dignidad del ciudadano. Avíseme si no se llega a escuchar ¿no? lo de siempre. Claro, sí, él estudió abogacía, principalmente, primero abogacía, pero después se dedicó a la filosofía, a la estética. Bien, a ver, el texto de Agamben, ¿no? Empieza con una situación muy curiosa, ¿no? Donde está un jurista, ¿no? El Carl Binding y un psicólogo, Alfred Hodge, ¿no? Fíjense los años en donde se ubican estos pensadores. Binding en 1841 y falleció en 1920 y Alfred Hodge nacido en 1865 y fallecido en 1943. ¿Por qué los trae Agamben a la mesa? Bueno, por un panfleto que escriben. Un panfleto que escriben y divulgan en la década del 20, que no habla de unirte al Partido Comunista o vení a escucharte la banda que toca en el pub este viernes, sino que habla de un concepto que va a tener repercusiones no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino al día de hoy, que es el concepto de la vida indigna de ser vivida. La pregunta que hace este panfleto, que lo pueden encontrar en internet, no es un panfleto que no se ubique, es si existen vidas en la sociedad que pueden perder el valor de bien jurídico. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué es una vida en la sociedad que pueda perder el valor de bien jurídico o una vida indigna de ser vivida? Bueno, la pregunta que se está haciendo Binding y Hodge es que si podemos cometer eutanasia sin caer en el asesinato. Eutanasia es decir, matar a alguien sin ser asesino. ¿Por qué? ¿Cómo es la lógica de esto? De esta pregunta. Dice, bueno, el individuo debe tener o tiene soberanía sobre su propia existencia. Vos tenés control sobre tu vida. Y por lo tanto, como vos tenés control sobre tu vida, vos podés autorizar la supresión de tu vida, ¿no? La eliminación de tu vida. Yo puedo elegir no vivir más. Y mayormente puedo autorizar eso o puedo crear una forma de autorización cuando considero que mi vida es indigna. No se puede vivir.
ya esta vida es invivible. Vivirla o no vivirla no causa diferencia. O vivirla es el peor martirio y no vivirla es la expiación. Entonces, esta situación posible, por ejemplo, en enfermedades terminales o en gente que está postrada, se puede crear, dicen estos pensadores, Hodge y Winding, un sistema de eutanasia para eliminar el estatus de que la vida es un bien jurídico, que es un bien que tiene que ser protegido por las instituciones jurídicas. ¿Y cuáles serían esas vidas que pueden perder este valor? Bueno, Winding y Hodge dicen que son las vidas o sin conciencia, es decir, por ejemplo, estado vegetativo, o una vida sin curación. O sin conciencia o sin curación. En este sentido, la eutanasia se presenta como una redención, liberar a alguien de una situación imposible. Entonces, este panfleto le permite a Agamben pensar el problema de la vida como un bien jurídico. ¿Qué se entiende cuando decimos que la vida es un bien jurídico? ¿Por qué nos sentimos tanto escozor o rechazo o sabemos que inmediatamente es un problema cuando se habla de sacrificar vidas, o de matar vidas, o de anular la vida, o de anular posibilidades de vida? Entonces, ¿qué se discute ahí, ¿no? En esta cuestión de la dignidad de la vida en términos judiciales, en términos de que hay un derecho que tiene que proteger la vida, ¿no? Porque el Estado parecería que hace eso. Bueno, en base a esto, Agamben, entienden el problema, ¿no? Se entendió, digamos, desde cuál es la pregunta que estamos haciendo acá, ¿no? La puerta de entrada con la que inicia Agamben su reflexión. Perfectamente, dice Mariano. Buenísimo. Entonces, la vida como bien jurídico va a suponer una contraposición, una contradicción, un choque entre dos ideas sobre la propia soberanía del individuo, lo que el individuo puede hacer como autónomo, como independiente, como alguien que tiene la libertad y el poder sobre sí mismo. ¿Bien? Entonces tenemos esta discusión, estos dos valores o estas dos ideas. Por un lado, el individuo de alguna manera posee una vida que no tiene valor, una nuda vida o una vida nula, ¿no? Una vida desnuda, una vida de la cual se puede prescindir, una vida desechable. Algo tiene, pareciera, el individuo de lo que se puede prescindir. Por ejemplo, el individuo puede prescindir de un brazo y aún así sobrevivir. Hay aspectos biológicos de su vida que pueden ser prescindidos, que no se necesitan para que se tenga una vida digna. ¿Cuáles son y en qué medida? Bueno, eso hay que discutirlo. Pero queda claro que la soberanía del individuo tiene un elemento de vida que no tiene un valor, ¿no? Porque a la hora de elegir entre amputar una pierna o mantener vivo el cerebro, el corazón o lo que sea, se elige siempre apuntar la pierna y dice, bueno, te ponemos una prótesis, ¿no? Entonces hay como una cuestión ahí. Y por otro lado hay una cuestión de lo que no se discute, una vida insacrificable, una vida sagrada, una vida, Agamben dice, una vida que consideramos calificada como vida, una vida que realmente no vamos a negociar. La vida, el otro término que aparece es el homo sacer, ¿no? El homo sagrado, el humano sagrado, la parte sagrada de la vida. Entonces tenemos una parte que se puede sacrificar, X, un dedo, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Estoy dando ejemplos para que se entienda cómo se inicia este razonamiento. Después vamos a ver si es dedo o no es dedo. Pero por ahora decimos, bueno, hay partes de nuestra vida que no son tan dignas, o tienen un valor menos, o ni siquiera son dignas, no tienen valor. Y hay otra parte que no vamos a sacrificar. Un aspecto insacrificable, un aspecto sagrado. El aspecto que nos interesa preservar porque nos califica a nosotros como individuos. Entonces, existe un aspecto de la vida que puede suprimirse
jurídicamente sin que se considere homicidio. Hay algo que podemos eliminar de la vida sin que me acusen de homicida. Entonces, en toda situación donde la vida ha dejado de ser sagrada, podemos suprimirla. Cuando la vida no tiene valor, se puede suprimir. Por lo tanto, surgen dos preguntas muy importantes. Primero, el hecho de que en donde hayan vidas que no son sagradas y se pueden sacrificar, este hecho es políticamente relevante. ¿Nos importa en términos políticos que haya aspectos o vidas que se puedan sacrificar? Esa es una pregunta, que es un poco la pregunta que nos hacía los pensadores anteriores, es decir, Binding y Hodge. La otra pregunta es, ¿la sociedad necesita fijar límites entre lo que es sagrado y lo que no es sagrado, lo que es sacrificable y lo que no es sacrificable, lo que no califica y lo que sí califica como digno, para determinar en qué situaciones y en qué excepciones vamos a prescindir de gente o de elementos vivos? Es decir, tenemos que establecer límites en qué circunstancias se puede buscar la posibilidad de liberar al individuo de su vida. Son dos preguntas. Una ¿es relevante esto? Dos, ¿tenemos que crear límites? Creo que es obvio que esto es un problema fuertemente ético con implicancias directamente cívicas. Una cuestión es qué debemos hacer con respecto a las vidas que consideramos sacrificables y no sacrificables, como la uña del pie, que lo consideramos un aspecto nulo, que no tiene valor, y aquellos aspectos que consideramos insacrificables. Entonces, eso supone, tenemos que crear límites, tenemos que imponerlos, y segundo, eso importa en el ejercicio cívico. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende el problema que trajo Agamben aquí con este pequeño análisis? Porque es el problema, es el nudo con el cual se va a trabajar. Mariano dice la cuestión de la eutanasia. Gisela pregunta, ¿quién decide sobre cuál vida es sacrificable y cuál es no? Ah, bien, esa es la pregunta. Esa es la tercera pregunta que podemos hacer. La respuesta, Gisela, va a ser clara ahí. El soberano, el gobernante o quienes gobiernan. No, el soberano puede ser un monarca o puede ser el pueblo, ¿no? Quienes tienen el poder. Es más, justamente hay una pregunta de cómo se construye la soberanía. Pero hay que entender primero las dos preguntas o el problema. ¿Se entiende ahí, Gisela? ¿Se entiende, Mariano, Analía? Buenísimo. Gisela dice que sí. Está buena tu pregunta, Gisela, porque justamente la respuesta de decir sí hay que poner límites es, bueno, ¿quién decide ese límite? Pero todavía no sabemos si hay que poner límites. Entonces, avancemos. Agamben estudió a Foucault y piensa el mundo en términos Foucaultianos. ¿En qué sentido? En el estado de lo biopolítico, que ya lo vimos. Pero él va a hacer un giro, un twist, un rulo. Para eso tenemos que contraponerlos con el otro estado. No el estado del biopoder o el estado biopolítico, que es la característica del estado contemporáneo para Agamben, sino el estado del soberano, el estado del monarca, del que hay una sola cabeza que tiene poder. ¿Por qué? Porque en el estado del soberano, en el estado donde tenemos el monarca, es el rey quien decide la excepción, es decir, en qué circunstancias vidas son sacrificables, vidas tienen valor nulo. El rey es quien decide cómo se dispone el poder en la vida para que la vida pueda usarse sin cometerse homicidio, para que la vida pueda darse a la muerte sin cometer homicidio. El monarca, durante todos los periodos de los estados absolutos soberanos, era quien definía cuáles son las vidas
que no van a ser consideradas por el Estado, las vidas que están fuera del Estado, fuera del círculo jurídico, fuera de la idea de que es un bien protegido. El monarca decía, por ejemplo, esta gente, si se muere de hambre, no es mi problema, es sacrificable, no tiene valor. Era él quien decidía. Analía dice complejo el problema, claramente complejo, pero no es complejo como quien dice lo pienso hoy y lo abandono mañana. Es complejo en el sentido de que nos atraviesa en nuestra propia cotidianidad cívica. Porque nos muestra, hay ejemplos claros de que el Estado o los gobiernos o los soberanos han decidido qué vidas se sacrifican y qué vidas no. Hay que ver simplemente las estadísticas, decía Foucault. ¿Qué conviene perder? ¿Cuáles son las pérdidas que necesitamos para que funcione la sociedad como queremos que funcione? Entonces, justamente, el estado de biopoder decide cuándo una vida deja de ser políticamente relevante. Deja de tener una calidad cívica que yo tengo que proteger. Aquí hay una dimensión de la vida soberana en la cual se reside el principio de ciudadanía. En el estado biopolítico preocupado por manipular y controlar los cuerpos para potenciarlos y maximizarlos para que funcionen en la búsqueda de lo que yo pretendo como el mejor estado o la función más efectiva, la mejor circulación, la maximización de los beneficios y la disminución de los costos, se entiende que hay vidas que son políticamente relevantes y hay vidas que no. Y el ciudadano, la membresía y el hecho de la unión y el vínculo cívico está en el sentido de que uno participa de esas formas o esas presentaciones o esas construcciones de lo que se entienden como vidas insacrificables. Básicamente, en el estado biopolítico, la concepción de vida del ciudadano es el centro del Estado. Sobre la vida se establecen todas las posibilidades, todo lo que se puede hacer y todos los límites, todo lo que no se puede hacer con la vida. Sobre la vida se incluyen y se excluyen otras vidas, quienes pueden vivir y quienes no. Aquí, por ejemplo, la eutanasia no se puede realizar. Por más que te ruegue la persona que está, digamos así, con una enfermedad terminal, la eutanasia es ilegal. No se puede prescindir de esa vida. Pero hay vidas de las cuales sí se prescinden sistemáticamente. Por ejemplo, niños que se mueren de hambre. Porque no son políticamente relevantes. De ahí, de esta condición de vidas que son o dejan de ser políticamente relevantes, es que Agamben va a decir que la lógica del biopoder contemporáneo no es otra cosa que una tánatos política. Tánatos, no es Thanos el de Marvel, sino Tánatos el dios de la muerte, la pulsión de muerte, ¿no? Eros y Tánatos, ¿bien? La pulsión de muerte, una política de la muerte, donde se convirtió el derecho que tenía el rey sobre las vidas del Estado, ¿no? Recordemos que el rey, hace un rato habíamos dicho, decide qué vida de morir, sino que ahora se decide cuándo una vida ya no es cívicamente relevante. El Estado biopolítico creó un sistema, una máquina disciplinaria que dice cuánto tiempo una vida es relevante. Porque antes el rey decretaba que una vida no era relevante, una vida era sacrificable y listo, se acabó. Pero si decretaba que tu vida era insacrificable, nadie te iba a matar. Ya estabas en la parte del bien jurídico. Acá esto es pendular, vos podés tener la categoría y perderla. Dice Analía, en este problema me surge la siguiente duda. El Estado, como soberano, es el que va a decidir, pero con consentimiento del ciudadano que
que vidas son vivibles, pero con consentimiento del ciudadano respecto a qué vidas son vivibles. Bueno, a eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En principio, en el Estado soberano, en el Estado monárquico, el ciudadano no tenía ningún rol, lo tenía el rey decidía. En el Estado biopolítico, tampoco el ciudadano tiene una influencia directa, sino son las instituciones que van disciplinando y creando sujetos, van produciendo sujetos en los cuales se va determinando formas posibles de vida. Claramente, en términos Foucaultianos, que acá Agamben está jugando con ese código, los sujetos pueden también influir en las instituciones para que cambien la idea de qué vida es cívicamente relevante, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo. Bien, pero en principio hay un elemento de lo gubernamental, de políticas pensadas, de políticas desarrolladas. Por eso la frase de Agamben, máquina disciplinaria de matar. El Estado es una tánatos política, una máquina disciplinaria, genera una disciplina de la muerte. Quienes mueren, quienes viven, quienes son sacrificables, quienes son insacrificables y cuánto tiempo, en dónde y por qué. Dice Cicera. La eutanasia sería un acto ilegal desde el punto de vista del ejercicio médico debido al juramento hipocrático. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. Bien, claro, esta condición de si vos atás la ciudadanía a términos médicos, podríamos decir que es correcto que es un acto ilegal, pero la ciudadanía no está solamente atado a lo médico jurídico. La ciudadanía está atado a otros elementos jurídicos que van más allá de lo analizado clínicamente. Y, a la vez, paralelo, los médicos también deciden qué vidas viven y qué vidas dejan de vivir. En el acto de tener que salvar vidas, por ejemplo, en un choque, ¿no? Digamos que chocan 40 autos, sería muy raro que puedan salvar todas las vidas. Van a tener que empezar a priorizar. Y ahí se muestra esta idea de la tánatos política. Hay vidas que en algún momento dejan de ser cívicamente relevantes. Podemos hablar de los jubilados o las personas ancianas. Ante una situación donde se tiene que rescatar a un joven, a una persona de la tercera o cuarta edad, los rescatistas y los médicos primero siempre van a salvar a los jóvenes. Siempre. Es parte hasta del código. Porque hay una lógica ahí de qué vidas son cívicamente relevantes, en qué circunstancias, cuánto tiempo, de qué forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? Me gusta. Nunca están tan participativos como ahora, así que buenísimo. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Quizás están más picantes porque ya tienen todo el cuatrimestre a espalda, así que ya me pueden discutir con cosas. Bien. Esta tánatos política busca determinar la vida para controlar las posibilidades de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la tánatos política no solamente busca o define cuándo una vida es sacrificable, sino que aumenta técnicamente la esperanza de vida y la calidad de vida. Empieza a desarrollar técnicas que mantengan las vidas que se consideran insacrificables. Porque cuando vos consideras una vida que no se puede sacrificar, vas a hacer todo lo necesario para que esa vida no perezca. Llevarlo hasta el último término. E inclusive ir más allá de lo que el sujeto te está pidiendo que suceda. El sujeto te puede decir, no, yo quiero morir, no me den un respirador, ya no soporto esta vida o esta enfermedad, es una calamidad para mi experiencia. Y aún así se va a seguir sosteniendo técnicamente, con pastillas, por ejemplo, con los respiradores artificiales. Entonces, se aumenta técnicamente la vida para poder ¿qué? ¿Por qué se mejora la calidad de vida? Para poder controlar administrativamente la muerte, para poder decidir cuándo se puede morir, cuándo una vida deja de vivirse.
El desarrollo social de los estilos de vida de las sociedades contemporáneas que están promovidas por la lógica del estado del biopoder, lo que hace es decir, bueno, ciertas vidas las tengo que sostener hasta las últimas consecuencias y otras vidas son necesarias que mueran, necesarias que se pierdan. Dice Gisela, ese caso sucedió hace poco. Una persona anciana le brindó el respirador a una persona joven para que viva. Bueno, ahí tenés un ejemplo sobre el concepto. Fíjense que acá el corazón atraviesa lo ético y lo cívico. Lo ético y lo cívico. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Y cómo reconozco a los individuos que se ven beneficiados jurídica, política y gubernamentalmente de estas ideas de lo bueno y de lo malo? Porque quizás la persona anciana, en este ejemplo que representa Gisela, pretendió hacer eso, pero los médicos pudieron haber decidido, no, eso va contra la ley. Hasta que vos lo necesites o dejes de respirar, te mantenés el respirador, ¿no? Entonces, se puede hacer eso también. Y ahí llegamos al otro punto. Agamben dice, mientras que Foucault entendía la biopolítica como algo positivo, no positivo como qué bueno que haya biopolítica, sino en el sentido de que la biopolítica producía sujetos, producía subjetividades, creaba identidades sociales en esta libertad de circulación controlada. En realidad, dice Agamben, lo que caracteriza a la biopolítica contemporánea es que es negativa. Porque en la medida en que se cuida y se gestiona las vidas calificadas, las vidas sagradas, también se gestiona y se interviene en la vida nula, en la vida sacrificable, en la vida que está bien que se pierda. La tánatos política es el reverso, la contracara de la biopolítica. La biopolítica se presenta como algo positivo en general, ¿no? El biopoder. Y la tánatos política se presenta como la biopolítica negativa. Son dos caras de la misma moneda. Foucault, digamos, vio el panorama a la mitad, diría Agamben. Vio que lo biopolítico controla la vida para que ésta se mantenga, gestionarla y cuidarla, pero la tánatos política es la contracara, el reverso necesario. Así como elijo que ciertas vidas no se sacrifican, bueno, estoy eligiendo consecuentemente que ciertas vidas sí se sacrifican. Hay vidas que tienen valor nulo, que si se pierden, está bien. Entonces, todo esto establece, dice Agamben, un marco jurídico en el Estado moderno que abre el problema sobre cómo decidimos las cuestiones de la vida de los ciudadanos. Porque definir la vida del ciudadano en realidad no es otra cosa que decidir sobre la muerte. Lo que se muestra es que el poder del Estado no es algo que está disperso. El poder no es algo que está circulando. El poder no es algo que está pispeando de aquí para allá. El poder está en cómo se crean leyes para establecer líneas borrosas o líneas en movimiento, para calificar lo que es sagrado o lo que no es sagrado, para anular la vida o para dignificarla. Porque a fin de cuentas la vida puede ser simplemente carne. Pero el tema es que una carne la consideramos sacrificable y otra no. El Estado moderno lo que hace es unificar criterios jurídicos y criterios científicos para determinar quiénes son sus ciudadanos. El Estado moderno termina por unificar criterios jurídicos y científicos para determinar quiénes son sus ciudadanos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Analia dice, la tanatopolítica plantea un fin utilitario sobre la vida. El ejemplo de Gisela sobre la anciana que se dio el respirador a un joven. Ahí se pone de relieve quién es útil y quién no. La tanatopolítica es el reverso de la biopolítica. La biopolítica es la producción de vidas calificadas. La tanatopolítica es justamente intervenir las vidas nulas.
es el mismo ejercicio, la consecuencia del mismo estado del biopoder, el estado que trabaja sobre lo biológico para optimizar el desarrollo de la sociedad. Los mayores beneficios al menor costo. ¿Bien? En este caso, el ejemplo del respirador, dependiendo cómo lo tomemos. Porque si se asume que esta persona que cede el respirador es una vida insacrificable, no iba a poder hacerlo. No sé si lo hizo. Porque que tenga la intención de brindarlo no es necesariamente que lo haya hecho. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de, justamente, si se acepta que se lo dé, que se lo ceda, quiere decir que la calidad y la dignidad de la vida es algo borroso que se va moviendo según las circunstancias y contextos sociales. ¿Quién guía ese barómetro, esa línea? Bueno, justamente el Estado o las instituciones que dicen, bueno, por ahora me conviene tener gente joven trabajando. Cuando son viejos, bueno, que se mueran, no es mi problema, porque no producen. Es la lógica productiva del Estado. Es más, Foucault ya lo había hablado en sus experiencias radiofónicas, cuando habla de las heterotopías, habla de la creación de otros lugares. La utopía es el lugar ideal, la heterotopía es la creación de un lugar otro. Y en la creación de los lugares otros, de los lugares heterotópicos, están los asilos. El asilo es un lugar para la gente desechable que ya no sirve. La gente que ya no es óptima y que está ahí para morir. Para esperar la muerte. Agamben refuerza eso y dice, no es solamente esperar la muerte. Porque esperar la muerte vaya y pase, puede ser hasta un problema existencial, o humanista, o nihilista. No, esto es un problema político, un problema de gestión. Te pongo en un lugar, una institución creada para intervenir sobre tu proceso de vida y determinar cuándo dejas de ser útil. Porque el anciano puede dejar de ser útil cuando deja de producir réditos. Pero un anciano consume una cantidad absurda de medicamentos para mantenerse y paga un lugar. Es decir, no estoy... A ver, paréntesis, no es que los ancianos son una porquería. Estoy hablando de la lógica del Estado que está analizando Agamben y Foucault. ¿Bien? Cómo se desecha el pensamiento de la vejez o de la ancianidad. Buenísimo. Entonces, sigo. El ejemplo que va a tomar Agamben es el ejemplo inmediato que viene del panfleto, que es el nazismo. Obvio, de cajón. O sea, el Estado nazi se da cuenta de que hay una manera de cuantificar la riqueza cívica que posee. Dice, no solamente un Estado es fuerte del Estado nazi, o sea, piensen que el argumento no va a terminar bien. No solamente el Estado nazi dice, mi sociedad es fuerte porque hemos desarrollado tecnologías que no existían, sino que tenemos algo así como un patrimonio viviente. Y aparece un concepto sumamente peligroso, que lo vamos a ver en la segunda mitad de la clase, el problema del racismo. Así que en esto lo ponemos ahí con en una chinche, en un corcho, lo dejamos ahí y después lo vamos a trabajar, ¿no? Pero aparece la cuestión de que los cuerpos biológicos constituyen la raza aria, ¿no? Cualquiera que haya estudiado historia, ¿no? O que hemos leído a Hannah Arendt y a Foucault, aparece justamente analizado y criticado el concepto de raza. El Estado nazi se da cuenta que tiene un patrimonio viviente, que sus cuerpos, los cuerpos de sus ciudadanos, son un dato biológico sumamente relevante, una herencia natural de su sociedad. Y por lo tanto, como es algo de su sociedad, se convierte en preocupación del Estado. El Estado tiene que hacer algo con este dato biológico, con este dato político. Tiene que cuidarlo, tiene que gestionarlo, tiene que fomentarlo, tiene que optimizarlo al menor costo posible. Entonces, esta lógica lleva a que el interés del Estado nazi sea el de proteger su herencia natural ante cualquier tipo de amenaza. ¿Y cuál es la amenaza ante la pureza biológica? Y bueno, claramente, es obvio, cualquiera que quiebre esa pureza.
La meta del Estado nazi es mantener sana la herencia genética. Y por lo tanto, se crean políticas y proyectos gubernamentales para mantener una forma de vida. Y aparece el concepto de solución final y de holocausto. Es una consecuencia directa de esta lógica. La eutanasia masiva del nazismo. Porque esta eutanasia masiva no fue solamente que la raza aria sea poderosa y mejore, sino que fue una práctica política gubernamental que ponía en cuestión la idea de la vida sagrada y digna. Supuso, por un lado, que el Estado se expandiera en que controlara. Ahora no solamente controlaba tu religión y lo que podías hacer, sino quiénes podían vivir y quiénes podían morir. Y segundo, mostraba un poder de decisión sobre cómo definir la vida insacrificable. Porque una cosa es definir que un dedo es más sacrificable que una cabeza. Otra cosa es un ser humano que representa algo es más sacrificable que otro ser humano. ¿Qué vida es digna de ser vivida y qué muerte puede darse con total impunidad? En la ecuación del Estado nazi fue claro. Los de ascendencia aria y que entraban en una lógica política, porque muchos de los que murieron en los campos de concentración entraban en la idea de ascendencia aria, pero ya no era una cuestión de herencia genética, era también una idea de lo que era sagrado y lo políticamente digno. Entonces, todos los que no entraban se convirtieron en vidas que podían darse muerte con total impunidad, y eso era sin pensar en que haya un soberano. Eran el conjunto de instituciones que funcionaban como una máquina de matar. ¿Estamos hasta ahí? En este problema de la dignidad de la vida siendo su máximo ejemplar y terrible, por supuesto, el del Estado nazi. Es más, hágame llegar a este punto para señalar claramente el problema y el riesgo de esta lógica con la que se funda el Estado. Estamos atando cada vez más el nudo, o sea, forzando bien el nudo. Ya lo vamos a tratar de desanudar. Pero estamos con nudo, ¿cómo era? ¿Gorgiano era? ¿O georgiano? No, gorgiano es cuando es el nudo que no se puede desanudar. No me acuerdo cómo se llamaba, del rey. Gisela dice que interesante, le encanta el tema. Buenísimo. Dígame cómo era, porque no me acuerdo cómo era. Gorgiano creo que era. Todo esto señala un lugar que es un problema de la ontología política. O sea, lamentablemente vamos a tener que ir a la base de qué cosas tienen que existir para que sea posible la práctica de lo político en los individuos, para que puedan construir una comunidad política. Qué se debe dar y qué no se debe dar. Y ahí viene esta condición, ¿no? Las ideas que permiten diferenciar las leyes, las ideas que permiten el desarrollo de la tanatopolítica, el origen de todo esto que permitió crear una clasificación de vidas dignas de ser vividas y vidas indignas de ser vividas, vidas insacrificables y vidas sacrificables, vidas nulas o desnudas y vidas sagradas y portantes. La clasificación proviene, dice Agamben en un trabajo claramente, hasta nudo gordiano, gracias, claramente, dice Agamben, proviene de una división de la Grecia antigua. Acá se muestra una influencia arendtiana de buscar conceptos del Estado moderno en la creación de la idea de democracia y de Estado que tenemos nosotros, los mal llamados occidentales. Un trabajo etimológico, una búsqueda de raíz, de origen, para entender nuestra comprensión contemporánea de la comunidad
cívico-política. Y él dice que el origen está en esta famosa distinción griega de la vida. Para los griegos, la vida se dividía en dos términos. Había dos formas de hablar sobre la vida. La vida como bios y la vida como zoe. La vida como bios y la vida como zoe. La vida como bios es la vida plural, es la vida que indica una forma, una manera de vivir propia de un individuo, de un grupo, las abejas, las hormigas. Es una vida grupal que está destinada también a la polis. Vivimos de esta manera. Nosotros somos este pueblo. Nosotros somos este grupo. Mientras que la zoe es una vida general, es el hecho simple de estar vivo y es común a todos los seres vivos. No solamente los seres vivos gregarios, como las abejas o los humanos, sino las plantas o las amebas. La vida natural, la vida de la zoe, no entra en la polis, porque no todas las vidas son parte de la comunidad política. No, así como no toda la sociedad hace a los ciudadanos, o no todo el pueblo hace a la población, no todos los que son de la zoe hace a la bios, porque lo general no habla de una forma propia de vida. La zoe, la vida general, está confinado a la vida reproductiva, a perpetuarse. Por eso la vida zoe era para los griegos el lugar del oikos. ¿Saben lo que es el oikos? ¿Recuerdan lo que era el oikos en sus lecturas aristotélicas sobre política y economía? El oikos, ¿qué es el oikos? O en la lectura arentiana. Hola, ¿me escuchan ahí? Buenas, buenas, ¿me están escuchando? Hola. Ahora sí. ¿Hasta dónde escucharon? Lo último que dije fue que la zoe es una vida que no entra en la polis, en la ciudad, en el estado, sino que queda excluida de la polis, queda confinada a lo reproductivo, a lo que se reproduce, a lo que sobrevive. Por eso el lugar de la zoe es el oikos. Y yo les preguntaba si saben lo que es el oikos. Si yo digo oikos, ¿saben lo que estoy diciendo? ¿Recuerdan algo de sus lecturas de Aristóteles o de Hannah Arendt? El oikos. ¿No? ¿Sí? ¿Arriba, abajo? Oikos significa casa. Oikos es la casa. La casa es el lugar de la tiranía, donde gobierna uno sobre los demás y busca la supervivencia. La polis es el lugar de los iguales. La zoe es el lugar de... La polis es el lugar donde somos iguales y el oikos es el lugar de la zoe. Es el lugar donde luchamos por sobrevivir. De ahí que diga Agamemnon que la zoe griega, el concepto de zoe, de vida natural o de vida desnuda, tiene un privilegio singular. ¿Por qué? Porque sobre la vida, el concepto general de vida, se crea la ciudad. La idea de, o sea, gracias a que somos seres vivos, vivimos en comunidad. Lo natural es que estamos vivos, que compartimos. Es más, Aristóteles decía que nosotros somos un zoon politikon, la raíz zoon y zoe habla justamente de eso. Pero la zoe también representa no solamente el límite entre la vida natural, la vida desnuda y la vida digna, sino también el nexo entre aquellos que pueden hablar, los que pueden comunicarse, los que pueden dialogar entre sí, los que hablan como iguales y se escuchan como iguales, y aquellos que hacen simplemente ruido. La oposición del discurso del logos, o el logos y el discurso, frente al ruido y la foné. Los animales tienen foné, los animales hacen ruidos.
ladran, maullan, barrintan, pían. No hablan, no tienen discurso. La Zoe es necesario para tener discurso, pero la Zoe no es eso. La Zoe es el nombre griego para la vida nula, la vida sin valor, la vida sacrificable. Y toda la política que existe, o los pensamientos políticos cívicos, se producen gracias a que nos oponemos a la Zoe, es decir, que tenemos bios. La bios aparece mediante el lenguaje, el ave y la escucha, que determina lo insacrificable. Hay un ejercicio de oposición. ¿Qué es la bios? ¿Quién es el hombre sagrado? El homo sacer. La vida digna. Bueno, la vida digna, la bios, el homo sacer, es todo lo que no vamos a eliminar. Todo lo no sacrificable. Es lo que queda luego de que señalamos la vida sin valor. El camino no es que señalo lo digno y después lo indigno. No, señalo lo indigno, lo que va a morir, y el resto es lo digno, lo que va a vivir. Solamente señalando las vidas sin valor, señaló las vidas con valor. Por eso la Zoe tiene ese privilegio. La Zoe, en la medida que hacemos el juicio, señalamos, denotamos, esa es la vida sin valor, esa es la vida natural, esa es la vida nula, ese es el simple ruido, la simple foné, puedo identificar lo otro. Es esa oposición. Es más, el inicio de la política, dice Agamben, en sintonía con Hannah Arendt, el inicio de la política proviene de una íntima relación con la Zoe, con la vida nula, donde, ¿qué se hace con la vida esa? Se la excluye mediante normas. Creo todo un perímetro jurídico de qué vidas no pueden participar. Y dentro de ese perímetro, adentro, no afuera, es decir, lo que no está excluido, sino lo que está incluido, se desarrolla la bios, la vida insacrificable, la vida digna, el homo sacer como tal. El homo sacer como tal. De ahí que diga, hágame lo siguiente. No obstante, en el mundo clásico, la simple vida natural es excluida del ámbito de la polis en sentido propio y queda confinada en exclusiva como mera vida reproductiva en el ámbito de la oikos. En el inicio de la política, Aristóteles pone el máximo cuidado en distinguir entre el oikónomos, el jefe de una empresa, y el déspota, el cabeza de familia, que se ocupan de la reproducción de la vida y su mantenimiento. Y del otro lado, el político. Y se burla de los que se imaginan que la diferencia entre ellos es de cantidad y no de especie. Y cuando en un pasaje que se convertirá en canónico en la tradición política de Occidente define el fin de la comunidad perfecta, lo hace precisamente oponiendo el simple hecho de vivir a la vida políticamente cualificada, nacida con vistas al vivir, pero existente esencialmente con vistas al vivir bien. Vistas al vivir, Zoe. Vistas al vivir bien, bios. ¿Quién está en vistas de vivir bien? Los que nacen dentro del marco jurídico. ¿Quién nacen con vistas al vivir? Simplemente los que están fuera, los que están excluidos. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Este giro de la biopolítica puede resultar un poco confuso, pero que quede claro que es un trabajo de atrás hacia adelante, para entender por qué hoy en día la discusión sobre la dignidad de la vida es tan relevante. Porque es constitutiva del modo en cómo se define el Estado y la comunidad cívico-política. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, un interrogante? ¿Los perdí para siempre? Sí, dice... Sí, será buenísimo entonces. Sigo. La politización de la nuda vida, la politización de la bios, es lo que define al Estado moderno. Es el famoso ingreso de la Zoe a la polis. ¿Cuál es la característica del Estado contemporáneo? Es que no solamente ha determinado la vida digna, sino que ha traído a la política la vida indigna. Es parte
parte de la preocupación política gubernamental saber qué hacer con las vidas sacrificables. Así es como entendemos las nuevas consideraciones de la biopolítica. El poder penetra en el cuerpo de los sujetos y de la forma de su vida, surgiendo técnicas políticas. Las técnicas políticas, ¿qué hacen? Asumen que hay algo natural en la vida de los individuos, integran los individuos a una vida que se la llama normal y cuida la vida normal. La vida normal de los individuos cualificados. Si vos no calificás como individuo, no podés entrar a la vida normal y por lo tanto nadie te va a cuidar. Esas son las técnicas políticas. Establecen vidas normales en las cuales cierta gente puede entrar y por lo tanto es protegida, es digna, es cualificada. Y gente que no. Para eso se desarrollan lo que se llaman tecnologías del yo. Tecnologías del yo es lo que crea una identidad. Técnicas, por ejemplo, la escuela, la educación, es una tecnología del yo, porque crea identidades. Elegí áreas naturales o áreas sociales, o artística, o mercantil, o lo que sea. Ética y ciudadanía, la materia que se enseña en el secundario, es clásicamente una tecnología del yo, porque el individuo va definiendo lo que es bueno y malo en términos normales. Está bien que todos esperemos que se ponga en rojo el semáforo para cruzar. Entonces se desarrollan tecnologías políticas. ¿Para qué? Para cualificar a los sujetos, para evaluarlos, para que su identidad esté unificada a su cuerpo, que la conciencia que tenga de sí se traduzca cómo trabaja su cuerpo, cómo lo presenta, cómo lo muestra, cómo lo respeta o no lo respeta. Que controle sus comportamientos según la forma de vida esperada para el Estado. Ustedes me dirán, ¿cuál es la forma de vida esperada para el Estado? La que optimice los recursos y disminuya las pérdidas. Siempre. Entonces ¿estamos hasta ahí? Estaba por avanzar muy rápido y estamos hasta ahí, ¿no? Se va entendiendo esto. Sí, buenísimo. Entonces, con el surgimiento del estado del biopoder, el proceso de exclusión, de expulsión, que era parte del trabajo del rey, ahora es algo hasta visible, es público. Sabemos a quiénes expulsan. Es hasta algo objetivado. La vida se ha transformado en un objeto de trabajo. El espacio de la política, la labor política empieza justamente con la vida nula, con el trabajo, la masa esa. El Estado del poder decide cómo son las vidas dignas de sus ciudadanos. ¿Y qué hace? Se ocupa de subjetivar esta disciplina. Transforma la Zoe, la vida desnuda, la condición general de la Zoe, en una condición de bios. Normalizan los cuerpos. Para que vos seas digno, tenés que tener este cuerpo. Tenés que actuar de esta vida, con esta vida. Tenés que tener estos comportamientos. Se genera entonces una famosa aporía, una contradicción, una situación irresoluble en el ejercicio de la política contemporánea. ¿Qué es eso? Se propone, se demanda y se dice, ustedes son libres. Ustedes tienen que hacer lo necesario para ser felices. Pero esa libertad y felicidad que se propone solamente es aplicable a los ciudadanos dignos, a los ciudadanos normales, a aquellos insacrificables. Solamente podés participar de la libertad y la felicidad a costa de poner en servidumbre, en bajar algo, en ceder ciertas partes de tu vida, en sacrificarlas. El biopoder normaliza todos los aspectos de la vida, incluso los aspectos nulos. Así, toda la vida es sagrada, a vez que toda vida es sacrificable, para poder sacrificar las vidas que nos sirven. Dice Agamben, la definición schmittiana de la soberanía, que el soberano es el que decide sobre el estado de excepción, se ha convertido en el lugar común.
antes incluso de que se haya comprendido qué es lo que en esa definición está verdaderamente en juego, o sea, nada menos que el concepto límite de la doctrina del Estado y del derecho en el que ésta, puesto que todo concepto límite es siempre límite entre dos conceptos, limita con la esfera de la vida y se confunde. Smith decía, recordemos que decía Smith, el soberano decide el límite, quién es amigo y quién es enemigo. Los enemigos están expulsados, están afuera. Los amigos están integrados. Ese es el estado de excepción. Agamben dice que esto implica algo más allá de definir entre amigos y enemigos. Habla de la esfera de la vida, de los límites de la vida, y está totalmente atravesado y confundido por ella. El soberano o los soberanos eligen sobre las vidas. Entonces aparece que la lógica del gobierno que tenemos nosotros en estados democráticos es de las excepciones que nosotros construimos como comunidad cívico-política. Excepciones que decimos, estas vidas pueden morir, podemos dejar morir, y vamos a crear dispositivos para que en la medida que privilegian otras vidas, dejen perecer a las otras. Entonces, en esta aporía de lo biopolítico, ser libre y feliz en términos del ciudadano digno, se presenta lo tanatopolítico. Primero, el poder de exclusión es lo que estructura la soberanía del Estado. Segundo, la exclusión define relaciones de bando. Vamos a lo primero. El poder de exclusión es lo que estructura la soberanía del Estado. Porque la exclusión, que quede claro, excluir no es algo político, peronistas contra no peronistas, por ejemplo, acá en Argentina. No es una categoría estrictamente jurídica, una ley que te dice esto sí, esto no. No es una cuestión de derecho. Vos tenés este derecho y no tenés este derecho. No es una norma para determinadas leyes. No, la exclusión no es eso. La exclusión es una estructura que dice qué vidas pueden suspenderse o no. Esa estructura tiene elementos políticos, tiene elementos jurídicos, tiene elementos subjetivos y tiene elementos normativos. Pero no es eso. Es una superestructura que va excluyendo, diciendo, esta vida se suspende, se anula, se mata, se sacrifica, no califica, no entra, está afuera. Esa es la exclusión. Por eso el poder de exclusión es la estructura de la soberanía del Estado. Y segundo, como esta exclusión es una estructura, no está fuera de la ley. No es algo que va en contra de la ley, sino que simplemente lo que hace es crear una serie de relaciones específicas que van a poner en peligro a las vidas que se consideran indignas. No se utilizan las leyes para crear relaciones específicas donde se optimiza el desarrollo de ciertas vidas a costa de la pérdida de otras vidas. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Mientras me responden, tomo un poquito de agüita. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Agamben dice que los acontecimientos históricos desde 1920 hasta 1990, 2000, se fueron direccionando para que la vida sea parte del problema principal de la soberanía del Estado. Por ejemplo, todo lo que era elementos de lo privado ahora también son preocupaciones públicas. Aquellas que eran libertades individuales ahora son obligaciones colectivas.
Lo que antes era una cuestión de yo me educo, me formo como yo quiero, yo elijo mis cultos, ahora se comportan y se transforman en elementos públicos y colectivos. Respetémonos a todos, por ejemplo. La multiculturalidad. Todos estos movimientos van desocultando, manifestando, trayendo en su presencia a la vida nula que estaba, pero no se la estaba observando. Todos estos movimientos fueron intentos y formas de perfeccionar el trabajo del Estado para cuidar la vida, para controlar la vida, para disfrutar la vida, para convertir a la vida nula en los términos que nosotros consideramos como vida calificada, como vida que se puede vivir. Y esto no es algo que haya sucedido solamente post o durante la Segunda Guerra Mundial, sino que esto se venía desde la fundación del Estado soberano, es decir, desde la modernidad. Dice Agamben que el Estado biopolítico, el concepto biopolítico se construye con la democracia europea, con el surgimiento de la habeas corpus en 1679, cuando se crea la obligación al actualizar el habeas corpus romano en Inglaterra, cuando se crea la obligación de que siempre se tiene que presentar al detenido para resolver si cometió un crimen y por lo tanto su suerte. Presentar al detenido, presentar al cuerpo es exponer la vida. Este ser existe y está vivo. Y no lo presentás ante cualquiera, lo presentás ante un juez, ante aquel que tiene la soberanía o el poder del soberano de ejercer una norma, de aplicar la ley. Presentar al detenido ante un juez y este juez puede ordenar la libertad inmediata si no encuentra motivo de arresto, o puede arrestarla o sacrificarla. El juez con la norma determinaba ya con el habeas corpus si esta vida expuesta en particular era sacrílega, ¿no? Sacrílega, bueno, vamos a decir insacrificable porque no me sale, o era una vida nula, si era sagrada o no. Y con esta cuestión del cuerpo, también se aseguraba la libertad del propio cuerpo, porque no es que el humano habla de qué ha hecho alguien, sino que hay un cuerpo que se tiene que mostrar, una biografía que se tiene que exponer. El cuerpo en el gobierno, en la soberanía, es muy importante, porque a través del cuerpo creamos idea de lo nulo y de lo sagrado, de lo inútil y de lo útil del ciudadano. El cuerpo es el centro de lo político, porque a través de eso creamos la vida cívica o la muerte. Dice Agamben, si es cierto que la ley tiene necesidad para su vigencia de un cuerpo, si se puede hablar en este sentido del deseo de ley de tener un cuerpo, la democracia responde a tal deseo obligando a la ley a preocuparse por este cuerpo o de este cuerpo. Este carácter ambiguo o polar de la democracia es mucho más evidente en el habeas corpus, por el hecho de que si en su origen se dirige a asegurar la presencia del imputado en el proceso y en consecuencia a impedir que quede sustraído el juicio en la nueva y definitiva fórmula, tal situación se transforma en obligación para el magistrado de exhibir el cuerpo del imputado y de exponer los motivos de la detención. Corpus es un ser bifronte, portador tanto de la sujeción al poder soberano como el de las libertades individuantes. Sacrílega, gracias Gisela. Bien. ¿Estamos hasta aquí?
¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Van entendiendo? Gisela dice que va. Analía, Mariano, ¿cómo van? Bien, Analía dice que por su parte no tiene dudas. Que bueno. Nunca fue tan fácil explicar a Agamemnon. Vamos bien, buenísimo, buenísimo. Es verdad, están más afilados. Todo el cuatrimestre de espaldas les permite. También puede ser que los textos leídos, que la idea no sea difícil, o que como es más contemporáneo, es hasta más fácil entenderlo. Puede ser multifactorial la situación, pero positiva. Todo esto nos lleva a la situación, ¿no? Esta condición de la soberanía nos lleva al lugar de la ley. Porque la ley democrática para funcionar requiere de un cuerpo. La democracia hace leyes, las leyes de la democracia, que Habermas lo decía, se hacen para proteger lo fáctico, los hechos. Y el hecho del ciudadano es el cuerpo. Las leyes están hechas para cuidar al imputado o al ciudadano hasta que sea juzgado como calificado o incalificado. Volviendo a colocar el cuerpo en esta situación tan extraña. El cuerpo está por encima de la ley, porque la ley no existe si no hay cuerpo. Pero el cuerpo está por debajo de la ley, porque la ley decide qué se hace con ese cuerpo. Es muy extraña. Es paradójica, aporético. Y lo dice Agamemnon con referencia jurídica. Esta situación extraña queda totalmente plasmada en los derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos, porque dice que el nacimiento de la vida natural, es decir, el nacimiento, la obtención de la vida nula, se convierte en la fuente y la portadora de los derechos humanos. Ahí está el círculo aporético. El nacimiento del individuo va a ser el fundamento de los derechos. Y estos derechos son conservados por la nación. Y la nación decide qué cuerpos mantienen vida o cuáles no. Y encima la palabra nación viene de nacere, de nacimiento. Vida natural, vida sagrada, nacimiento, nación. Hay como un doble nacimiento. Nacemos con nuestra vida natural y luego nacemos con nuestra vida sagrada. Gracias a la nación. La condición biopolítica del Estado soberano aparece a la luz y bien clara con el nacionalismo y el fascismo. Ya estaba, pero nos da de lleno en la cara en la historia con el nacionalismo y el fascismo. Por eso empezamos con el panfleto. Con el surgimiento del nacionalismo y el fascismo, la vida natural se muestra lo que siempre fue, el lugar nuclear o central de la soberanía. La primera descripción de la vida para la preocupación del orden estatal. No hay territorio determinado si no hay cuerpos que lo habiten y que hayan nacido ahí. Entonces, estos estados nacionalistas fascistas mostraron la cruda verdad de cómo opera el Estado-nación, mostrando en realidad cuál es el verdadero problema del ciudadano. El problema del ciudadano no es un problema genético, no es una cuestión de realeza, no es una cuestión de lo jurídico. El problema del ciudadano es que el Estado tiene que determinar qué vidas valen como ciudadanos y tiene que determinar qué vidas no valen como ciudadanos. El Estado tiene un solo trabajo. El trabajo es decir qué vidas valen y qué vidas no valen como ciudadanos. De ahí que diga, por una parte los Estados-nación llevan a cabo la reinserción masiva de la vida natural, estableciendo en su seno la discriminación entre vida auténtica, por así decirlo, y una nuda vida despojada de todo valor político. El racismo y la eugenesia de los nazis son solo comprensibles si se restituyen a este contexto. Por otra parte, los derechos del hombre, que solo tenían sentido como presupuesto de los derechos del ciudadano,
se separan progresivamente de aquellos y son utilizados fuera del contexto de la ciudadanía con la presunta finalidad de representar y proteger una nuda vida, expulsada en medida creciente a los márgenes del Estado-Nación, como bien lo dijo Hannah Arendt, y recodificada más tarde en una nueva identidad nacional, en los nuevos fascismos. Por lo tanto, luego de la Declaración de los Derechos, que se empezó a diferenciar entre derechos pasivos o negativos, el pasivo sería, qué sé yo, lo que no hay que hacer, y activos y positivos, que es lo que sí se puede hacer, ¿no? Esa sería como una forma de distinguirlo. Se redefinió qué es lo que está adentro de la vida y qué es lo que está afuera de la vida. Qué cosas preocupan y qué cosas no preocupan. Esto produjo la famosa separación entre derechos humanos y derechos cívicos. Las instituciones que buscan resolver las distancias entre lo humano y lo cívico, por ejemplo, las instituciones, las ONG, lamentablemente, cuando demandan que se están violando los derechos humanos, terminan reforzando esta distinción entre vidas sagradas y vidas nulas, porque se comprometen a asistir o proteger que hay una vida que es sagrada e insacrificable. Cometen el error de reforzar la lógica del Estado en su intento de salvar a los refugiados, a los migrantes o cualquier cosa que se haga en términos de separar derechos humanos y derechos cívicos. Y un ejemplo que da Agamben es el permiso jurídico de los estados para desnaturalizar y desnacionalizar a sus ciudadanos. El ejemplo extremo fue Alemania. Alemania llevó toda una construcción de leyes, normativas, técnicas y disciplinas que tenían como meta proteger a la sangre y el honor de los alemanes. Entonces se crearon ideas de individuos ciudadanos con pleno derecho e individuos no ciudadanos o de segunda categoría. Es decir, que el hecho de la ciudadanía se convirtió en algo que te tiene que corresponder y por lo tanto puede ser revocado. Es un privilegio. En este caso, los judíos principalmente no podían ser enviados a los campos de concentración así sin más. Solamente podían ser enviados a los campos de concentración una vez que perdieron su nacionalidad. Por eso el Estado generó un proceso de desnacionalización de las comunidades judías que vivían en Alemania y luego de que hayan perdido su identidad nacional, se los pudo matar porque se discriminó entre la vida auténtica y la vida nula. Cuando perdieron esa identidad, cuando el aparato gubernamental expulsó y desnaturalizó a estos individuos, ya era vida sacrificable. Era un costo que se podía hacer para maximizar el desarrollo de la sociedad. Y no me creen, y está aquí, lo dice Agamben. El judío bajo el nazismo es el referente negativo privilegiado de la nueva soberanía biopolítica y como tal un caso fragante de homo sacer, el homo sagrado, el sentido de una vida a la que se le puede dar muerte, pero es insacrificable. El matarlos no constituye la ejecución de una pena capital ni un sacrificio, sino tan solo la actualización de una simple posibilidad de recibir la muerte que es inherente a la condición de judío como tal. ¿Por qué tiene la posibilidad de recibir la muerte? Porque es una vida sin valor. La verdad difícil de aceptar para las propias víctimas, pero que con todo debemos tener el valor de no cubrirlas con velos sacrificiales, es que los judíos no fueron exterminados en el transcurso de un delirante y gigantesco holocausto, sino literalmente tal como Hitler había anunciado, como piojos, es decir, como nuda vida. La dimensión en la que exterminio tuvo lugar no es la religión, no es el derecho, sino la biopolítica. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende esta conclusión?
Eso, en conclusión, es como un martillazo en la cara de nuestra forma de entender la ciudadanía y lo digno y lo indigno. ¿Estamos hasta ahí? Buenísimo. Agamben recupera un texto de Arendt. Dice que en 1943 Arendt publica un texto que se llama Nosotros los refugiados. Y donde toma el concepto de refugiado como un nuevo paradigma de la conciencia histórica de las comunidades cívico-políticas. Porque ¿quién es el refugiado? En Arendt, y Agamben lo recupera. El refugiado es el individuo que ha sido desplazado hostilmente ante una nueva identidad nacional. El refugiado representa el objeto obsoleto para el funcionamiento de un Estado. Tiene que ser expulsado. Pero a la vez refleja una crisis. Porque los estados-nación, los estados contemporáneos, en realidad no tienen lugar para el humano puro, sino para el humano comprendido como digno ciudadano. El refugiado es a la vez un ciudadano que no es ciudadano, un humano que no es humano, una vida insacrificable y una vida sacrificable. El ser refugiado denuncia que el Estado no representa a la humanidad. El Estado no representa a la humanidad. Representa sus metas de maximización al menor costo posible. El refugiado, hoy, dice Agamben, es el único que nos permite pensar las condiciones y las categorías del Estado-Nación en el siglo XXI, está diciendo Agamben, siglo XXI. El refugiado señala las contradicciones del Estado, los límites entre la nuda vida y el homo sacer. Y así aparece entonces el refugiado como una doble categoría. El refugiado como una excepción y el refugiado como algo nulo. Como excepción, en el refugiado opera la soberanía, porque el refugiado ha sido expulsado por la ley, ha sido expulsado del lugar, abandonado a su vida general, a su zoé. Si está abandonado, queda totalmente vulnerable a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo de peligro. Y abandonado, peregrina, se mueve por los estados. Pero como se mueve por los estados, por más que está abandonado a la violencia y el peligro, no fallece y no se anula y no desaparece, su sola existencia, que encima es por millones, denuncia la lógica biopolítica, las contradicciones del Estado. Desenmascara, dice Agamben, desenmascara la ineficiencia de los derechos humanos. El refugiado como nulo ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, dijo el refugiado como nulo. Ah, pensé que se había cortado. Buenísimo. Perdón. Me quedé callado porque digo, se cortó. El refugiado como nulo muestra una vida abandonada que, si bien decimos que los derechos reclaman al humano y al ciudadano, los derechos que nosotros conocemos, experimentamos y disfrutamos, hace mucho que abandonaron al humano y se quedaron con el ciudadano. Por eso el refugiado es el resto de cuerpos humanos que nos quedan. El resto de cuerpos humanos que nos quedan luego de que hemos definido las vidas indignas. Es lo que queda, es el resto de lo abandonado. Es lo que es incapaz de ser protegido normativamente.
El refugiado es la consecuencia de que el derecho nunca protegió la vida humana, sino la vida sagrada, a la vida cívica. Se ve claramente los límites de la ciudadanía. El límite de la ciudadanía es el humano. La separación actual entre lo humanitario y lo político, es decir, entre lo humanitario es aquello orientado a identificar y preservar las vidas nulas, las ZOE, los refugiados, y lo político, que es aquello lo orientado a identificar y preservar la vida sagrada. Esta separación de lo humanitario y lo político es la separación entre el derecho humano y el derecho ciudadano. Los derechos del ciudadano buscan defender al individuo dentro de un orden político, jurídico. Pero para que ese orden exista y se mantenga, tengo que expulsar. Porque los derechos cívicos son derechos de orden, no son otra cosa más que eso. Los derechos del ciudadano es el derecho de ordenar, de establecer límites, de expulsar. Por eso el refugiado representa la figura del homo sacer, porque sobre él se establece la exclusión y sobre él se representa lo nulo. El refugiado es justamente una situación extraña por arriba y por debajo de la ley. Por arriba, porque la ley del ciudadano existe en la medida que hay gente que no puede ser ciudadano. Y en la medida que existe, establece qué hacer con los refugiados. No darle ciudadanía. Está por debajo y por arriba. El refugiado muestra la deformación del Estado. Porque el derecho de asilo que se ha creado entre los estados no incorpora al refugiado. Hace una lógica del acto humanitario, pero lo único que hace es reforzar el homo sacer. Se reproduce el hecho de aislar una vida para fundar el poder de la soberanía civil. El refugiado es la categoría humana que hoy en el siglo XXI, dice Agamben, nos obliga a repensar la idea de Estado y nación. ¿Cómo conectamos el Estado y la nación? ¿Cómo conectamos nacimiento y nacionalidad? ¿Cómo conectamos humano y ciudadanía? De ahí que diga Agamben: se impone desligar resueltamente el concepto de refugiado y la figura de vida que representa del de los derechos del hombre y de tomar en serio la tesis de Arendt, que vinculaba la suerte de los derechos a la del Estado-nación moderno, de tal forma que el ocaso y la crisis que suponen necesariamente que aquellos queden anticuados. La crisis de los derechos, la crisis de Estado-Nación, la crisis de Estado-Nación y la crisis de los derechos. Hay que considerar al refugiado como lo que en verdad es decir, nada menos que un concepto límite que pone en crisis radical las categorías fundamentales del Estado-Nación, desde el nexo nacimiento-nación al nexo hombre-ciudadano, y permite así despejar el terreno para una renovación categorial que ya no admite dilación alguna, con vistas a una política en que la nuda vida deje de estar separada y situada en el seno del orden estatal, aunque sea a través de la figura de los derechos del hombre. Y yo ponía como última reflexión el origen del habeas corpus en la ley de las 12 tablas, que es esta referencia que habíamos visto hace un rato. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? ¿Algún comentario? ¿Algo para agregar? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Habían pensado alguna vez en estas cosas? Mientras tomo agüita. Ya está, ¿no? Los perdí para siempre. Han desaparecido.
Gisela dice: justamente para Arendt se producía una crisis en la verdadera naturaleza de esta nación al no cumplir con el principio de igualdad ni proteger a aquellas personas desplazadas. En eso me quedé pensando. Y sí, Arendt toma mucho elemento del problema del desplazamiento, ¿no? Mariano dice: creo haber reflexionado sobre el tema de manera no formal. Pero formalmente... ¿Cómo sería de manera no formal? Perdón que te pregunte. Sí, me imaginé que fuera el aula, pero ¿cuáles serían como las reflexiones? Era salida fácil, fuera de la institución académica. O sea, ¿qué tipo de reflexiones has hecho? En el sentido de que has pensado la condición del refugiado, has hecho valoraciones sobre eso, has tomado una postura, por más que después la hayas cambiado. ¿Vieron venir todo este razonamiento que termina concluyendo el refugiado? ¿O les sorprendió el giro del análisis? Porque yo la primera vez que leí a Agamben me sorprendió cómo dio todo un gran rodeo, que luego finalmente uno dice, bueno, estaba justificado, para terminar concluyendo sobre el análisis contemporáneo de uno de los mayores problemas humanos cívicos, que es la condición del refugiado. O están muy quemados y cansados y ya no tienen ganas de hablar de Agamben. Pobre Agamben. No vale la pena hablar de ellos. No abro el micrófono por ruidos de no abro el micrófono por ruido en el ambiente, pero creo que los desplazados que están por fuera y por debajo de las condiciones de ciudadanos son puntos suspensivos. Nunca vamos a saber. No se puso qué son, en realidad. Me imagino que estás escribiendo todavía. Mientras escribís y espero lo que decís, parece que han extendido una semana más esta onda semana fase 1. Son el punto para pensar la exclusión. Los desplazados son el punto para pensar la exclusión. Sí, son un problema interesante. Bueno, como veo que están cansados, hacemos un recreo, ¿les parece? No, a ver si se le puede escribir algo más. Si Agamben toma mucho planteo sobre Arendt, pero para poner de relieve cómo el concepto de refugiado marca el concepto límite de Estado-Nación y romper la continuidad entre nacimiento y nacionalidad. Eso reflexioné. Sí, Agamben hace como digamos, una fusión Benjamin, Schmidt y Hannah Arendt, ¿no? Es muy interesante el análisis que hace en ese sentido. Está muy fuertemente influido por todos estos pensamientos. El elemento histórico es claramente benjaminiano, el análisis... y Foucault, gracias. Sabés que estaba pensando que me faltaba uno y no me acordaba cuál. El elemento histórico es claramente benjaminiano, el retorno a los griegos arendtiano, el concepto de biopolítica de Foucault. Y bueno, la definición de soberanía es de Schmidt de pura cepa. Pero es siempre como una vuelta de tuerca. Bueno, ¿les parece que hagamos un recreo? Tengo 16 y 10 a las 16 y 40, media hora recreo. Y nos vemos ahí, 16 y 40. Y vemos el problema del racismo como se los prometí. Bien, pausa.